Ahora sí, muy buenos días a los que se acaban de conectar. Yo soy la doctora María Gilligan, médica endocrinóloga de OSECAR. Y esta charla es parte del programa Más Cerca, que ya seguramente conocen y nos venimos conectando. Estamos a punto de llegar a las 100 charlas dadas, así que un gran logro, algo muy lindo que se ha hecho. Bueno, y el tema de hoy es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces les recordamos las próximas charlas. Esta semana van a tener charlas de nutrición, son las 2 de nutrición. Esta semana, la semana que viene, ya estamos a viernes, que es de intoxicación alimentaria, cómo prevenirla, y de nutrición y diabetes, que la verdad que creo que las charlas estas de nutrición fueron lejos las más destacadas o la que mejor nos vino, ¿no? Con todo el encierro y la pandemia, pero se han dado temas de todo, de cardiología, de gastroenterología, así que recuerden que cualquier cosa las pueden ver por YouTube, que están subidas. Entonces recordamos los síntomas del coronavirus, sobre todo recordar los números de teléfono para que tengan a mano, y damos inicio entonces al síndrome de ovario poliquístico, el tema que nos toca hoy. Para empezar, antes que nada, ¿qué es? ¿No? Lo que nos pasa con el síndrome de ovario poliquístico es esto que yo lo represento y le digo a mis pacientes, es una bolsa de gatos, porque incluye mujeres con tanta variabilidad clínica que muchas veces genera confusión. Es el trastorno hormonal más frecuente de la edad reproductiva, va de un 8 hasta un 12% de las mujeres en edad fértil. Fíjense que esto es muy, muy frecuente, y también mucha variabilidad. Uno dice, ¿cómo? ¿De un 8 a un 12? Justamente porque depende de cómo uno haga el diagnóstico, abarca más o es un poquito más estricto, que eso lo vamos a ir charlando. Es un conjunto de signos y síntomas. Nosotros cuando hablamos de síndrome, cualquier síndrome que se diga, es esto, un conjunto de signos y síntomas. Esto mismo no es una cosa puntual, sino que es toda una característica que está englobada. Y esto lleva justamente a que haya un amplio espectro clínico. Hay mucha variabilidad. Va a llevar a muchos factores de riesgo asociados, y otra cosa es que va variando a lo largo de la vida. Entonces, esto también genera más confusión todavía. Lo más importante de la charla, lo que quiero que se lleven, son conceptos claros, porque así como cuento que es una bolsa de gatos y que todo está incluido, es muy amplio. De la poliquistosis de ovario se habla de hace muchos años, hay múltiples trabajos que se van publicando todos los meses y siempre sale algo nuevo. Entonces, por lo menos quiero que se lleven conceptos más concisos y claros. Para empezar, ¿en qué es, no? Lo que venimos hablando. Lo vamos a categorizar. Hay 3 factores que suelen estar presentes: la oligoanovulación, el hiperandrogenismo y el ovario poliquístico. No tienen que estar estos 3, pero sí por lo menos 2. Entonces uno juega con estas 3 opciones que tiene, cómo se va presentando la paciente. Vamos a ir viendo uno por uno. Nuevamente, manifestación clínica. Fíjense, vamos a tener desde una mujer con vello, más característica, muchas veces con obesidad, con problemas metabólicos, que no menstruan, que por ahí se pasa más de un año sin tener su ciclo menstrual. Y por otro lado, esta es una modelo de una serie muy conocida y también tiene ovario poliquístico. Y no, fíjense ya, solo de mirar la foto, la variabilidad clínica que vamos a tener y cómo se va a presentar. Entonces vamos a ir al primero de los puntos que estaban representados, la oligoanovulación, ¿sí? La ausencia o la disminución en los ciclos de la ovulación. Esto generalmente es lo que se manifiesta con las alteraciones en la menstruación. Pero bueno, usted va a decir, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es el periodo normal? ¿Sí? Porque muchas veces viene la mujer y me dice, no, pero yo siempre menstrué cada 40 días y ese es mi normal. Sí, puede ser que sea su habitual, pero eso no es normal. Entonces está bueno definir esto, ¿no? Una menstruación normal, los ciclos normalmente son de 28 más menos 7 días. Esto nos da de 21 días a 35 días. Otras veces vienen y dicen, no, yo tengo ciclos muy irregulares, porque a veces me vienen cada 24 y otras veces cada 28 y otras veces cada 32. Eso sí es normal, es variable, esto tampoco, no todas las mujeres son un reloj y algo estricto.
Pero en el ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico, generalmente las menstruaciones son más largas. Esos son ciclos de más de 35 días y a veces pasan meses sin menstruar, ¿sí? Generalmente pueden llegar a tener hasta menos de 9 periodos al año. Otro de los factores más importantes, el otro punto, el hiperandrogenismo. ¿Qué es esto, no? Vamos a ver. Entonces, por un lado, vamos a tener cuando hay los niveles de andrógenos elevados. Los andrógenos son las hormonas características de este desorden, que suelen estar aumentadas. Muchas veces dicen las hormonas masculinas. Sí, en realidad son hormonas que tenemos todos, que los hombres suelen tener las más elevadas, pero las mujeres también tenemos, pero en el síndrome de ovario poliquístico pueden estar un poco más elevados, una o todas. La jefa de esta familia de hormonas es la testosterona, pero hay otras, como la delta-4-androstenediona, la D-sulfato, la dihidroespiandrosterona o la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, una manifestación es la hiperandrogenemia, tener en sangre elevado alguno de estos valores. Y como manifestación clínica, ya sea porque estas hormonas están elevadas, o muchas veces las hormonas están normal, pero está igual esta manifestación clínica porque hay una alteración en la sensibilidad de los receptores. Entonces uno mide las hormonas y me dan igual, pero hay igual una manifestación clínica donde lo predominante es el hirsutismo, que ahora vamos a ver un poquito más qué es, pero es esto de la manifestación por el aumento del vello. Otras veces acné, pero que es un acné moderado a severo, es un acné rebelde, no es el acné de la adolescencia, no es algo que dura en el tiempo y cuesta a veces dominarlo. Y la alopecia androgénica, que de los síntomas estos es el menos frecuente, que es esa disminución, esa pérdida en el cabello en la zona más frontal, la peladita que empiezan a tener. Entonces podemos tener tanto la alteración en sangre como la manifestación clínica. Este punto es tan importante que hay quienes dicen, la Sociedad de Exceso de Andrógenos nos dice, si la mujer no tiene hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, no es una poliquistosis. Esto es discutido, pero para nosotros es una manifestación bastante característica, ¿no? Y vamos a ver unas fotos. Fíjense, esto es una mujer, cómo tiene este aumento de vello en la zona de la barbilla, sobre todo fíjense la extensión que va teniendo, ¿no? Algún pelo aislado podemos tener todos, pero esto es una extensión mayor que llama la atención y que hay que estudiar. Otra zona muy frecuente es la zona infraumbilical, de abajo del ombligo, que fíjense cómo se extiende, viene desde el pubis y se va extendiendo, y también es muy característica. El acné, que hablábamos, y la alopecia androgénica. No es una pérdida del cabello difusa, muchas veces hay trastornos mismos del folículo piloso, donde son mujeres o que tienen una herencia que es así, tienen un pelo más débil y todo, y es más difusa, más generalizada. Esto es puntualmente más localizado en esa zona y puede variar la extensión. Entonces yo les cuento que el hirsutismo es eso, es el aumento de vello. Pero no es cualquier vello, es un vello negro, grueso. Ahí sí se asocia más al vello del varón. A veces una de las consultas que nos hacen son mujeres, por ejemplo, que tienen aumento acá de vello como en las patillas. Y a veces eso no se considera hirsutismo, porque muchas veces es más racial, es un vello más fino, por ahí tiene algún origen en la familia, donde son mujeres que tienen ya de por sí una herencia y la mamá es igual, o chicas jovencitas que en la adolescencia pueden tener un vello que es más finito, que tienen todo mucho vello y es más, que se llama lanugo. Es un pelito negro, pero es más suavecito, más como una pelusa. Eso no se considera hirsutismo, ¿sí? El hirsutismo es el pelo negro y grueso en zonas que se llaman androgénicas. ¿Cuáles son estas? Arriba y abajo en el mentón, alrededor de las areolas, abajo y arriba del ombligo, junto al vello púbico, en la espalda, en la zona superior y hasta en el músculo. Entonces, para que todos podamos hablar de lo mismo, se hizo una clasificación hace muchos años que se llama el score de Ferryman-Galloway. Porque yo las puedo ver un día y puedo decir, sí, tiene aumento de vello. Bueno, ¿qué tanto? ¿Es algo significativo? Y si yo lo veo una colega al día siguiente,
poder dejarle dicho cuando yo le revisé cómo estaba. Entonces esto sirve para poner un score y que todos hablemos de lo mismo. Desde ya que es algo muy subjetivo, ¿no? Si bien uno intenta poner un número o algo puntual, esto es algo que va siempre a depender del operador. Y no es lo mismo una asiática, por ejemplo, que se caracterizan por tener menos vello, que una chica con una herencia más mexicana, por así decir, que pueden tener ya de por sí un aumento de vello racial. Entonces, este score es muy individual y se dice que cada país debería tener el suyo, pero no sirve para que todos hablemos de lo mismo. Entonces uno le pone distintos puntos según la intensidad, según la extensión que tiene ese vello y según las distintas zonas que lo abarquen. Como esto era realmente complejo, porque estar mirando 9 zonas en un consultorio, en una consulta, a veces no tenemos el tiempo necesario, se creó este que es el score de Ferryman-Galloway modificado, que se piensa, se hizo una estadística que se ve que mirando la cara, abajo del ombligo y la zona de muslo, de escape, que le llamamos, que es como el cavado, mirando esas 3 zonas es lo mismo que mirar las 9. Entonces muchas veces decimos, no, miro acá, 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 y ya nos damos una idea de si esa paciente tiene o no hirsutismo. Y ahora vamos a ir al tercero de los puntos, ¿sí? Que es los ovarios poliquísticos. ¿Qué es esto? Generalmente lo vemos por una ecografía, porque es la manera más sencilla de evidenciarlo dentro de lo que son los métodos diagnósticos, y se caracteriza por múltiples folículos chiquititos. Tradicionalmente se decía que estaban en forma de corona y que tenían que ser más de 12 milímetros de menos de 9 milímetros, ¿no? Estas son características ecográficas. Cuando se decían estos parámetros ecográficos, fue hace bastantes años atrás, en el 2003 fue que se planteó puntualmente esto. Después de ahí a este año, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, las ecografías fueron avanzando mucho. Hoy en día tenemos imágenes muy buenas y mucho mejores que nos permiten ver mucho más que esos 12 folículos. Entonces, hoy en día se habla de más de 24 microfoliculitos. El ecógrafo a veces no está contando uno por uno, entonces muchas veces nos ponen apariencia de ovario poliquístico y hay que confiar y uno cree. Y lo otro importante que nos da mucha información es el volumen del ovario, ¿sí? Como la tercera dimensión, el tamaño en tercera dimensión que tiene, que eso es mayor a 10 mililitros, pasa a ser patológico. Y eso es mucho más categórico a veces que estar contando los foliculitos. ¿Qué me interesa de esto? Hay una diferencia, y es muy importante, que una cosa es un ovario poliquístico, es distinto a lo que es el síndrome de ovario poliquístico que uno quiere hablar hoy en día, ¿sí? Una mujer puede tener una característica ecográfica de poliquistosis de ovario, pero no tener el síndrome, ¿sí? Por ejemplo, una mujer que toma anticonceptivos característicamente tiene microfolículos. ¿Por qué? Porque no ovula. Justamente le damos un anovulador, entonces tiene folículos chiquititos y no quiere decir que tenga un síndrome de ovario poliquístico. Mujeres con prolactina alta, lo mismo, tienen esta manifestación clínica y no es un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, solo tener esa característica ecográfica no alcanza para hacer un diagnóstico, ¿sí? Son cosas distintas. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome sistémico, generalizado, endocrino metabólico, es decir, incluye más de una cosa, que dentro de esto puede alterar la función ovárica como una de sus principales características. Y de hecho, más del 20% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no tienen la característica ecográfica, ¿sí? Entonces eso es algo de estos temas puntuales que les digo que son importantes tener en cuenta. Ahora vamos a hablar, para no estar diciendo el síndrome de ovario poliquístico, muchas veces van a escuchar que les voy a decir SOP, que son de su abreviatura para ser más sencillo. Entonces, no siempre es poliquística, no es solamente ovárica y no es una enfermedad única. Abarca ovario, abarca las glándulas suprarrenales muchas veces, los tejidos periféricos, por ejemplo la grasa. En la grasa se forman hormonas y cuando hay obesidad esto se va haciendo un círculo vicioso porque se empiezan a secretar más hormonas y va empeorando más aún el cuadro. Y también hay una alteración a nivel del sistema nervioso central, del hipotálamo hipofisario, que ahora vamos a ir viendo. Por ejemplo, de esas manifestaciones sistémicas que hablábamos, manifestaciones más generalizadas,
Son mujeres que muchas veces tienen asociado lo que se llama acantosis nigricans, que es en la zona de los pliegues, una de las más fáciles de ver, pero no es la única, es en el cuello, la piel se vuelve más negra, rugosa, más oscura, se dice como aterciopelada, más gruesa, ¿sí? Esto es algo bastante característico, pero que es más un parámetro clínico de insulinoresistencia. Y las mujeres con ovario poliquístico suelen tener, aunque no todas, insulinoresistencia. Entonces, esto, por ejemplo, es una de estas manifestaciones clínicas que puede haber a nivel más sistémico. Estábamos hablando de la insulinoresistencia. ¿Qué es eso? La insulina, para lograr su mismo trabajo, le cuesta más y necesita más cantidad. ¿Cuál es el trabajo de la insulina? Meter la glucosa, el azúcar, dentro de la célula para que eso pueda ser convertido en energía. A veces las puertitas, actúa a nivel de unos receptores, unas puertitas por las que se mete la glucosa, no logra suplir, no logra hacer ese trabajo y se necesita más insulina para así lograrlo. Gracias a esa liberación de insulina, los niveles de azúcar, de glucemia en sangre, se mantienen. Entonces no es lo mismo insulinoresistencia que diabetes, ¿sí? Justamente esto sería como un paso previo, ¿sí? Lo primero que aparece es una insulinoresistencia. La insulinoresistencia es algo muy característico del síndrome de ovario poliquístico, pero no todas las mujeres lo tienen. Fíjense, de las poliquistosis sin insulinoresistencia son casi un 30%, mientras que el 70% va a tener. Y de este 70%, el 50% va a tener obesidad, pero hay incluso insulinoresistencia en mujeres no obesas. Esto es algo muy característico del ovario poliquístico. Si no, la insulinoresistencia se puede producir siempre que haya una obesidad o un síndrome metabólico asociado, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Qué otras complicaciones van a aparecer? Estos son múltiples, y yo solo puse las más categóricas, pero muchas veces tienen obesidad, que eso va a producir más riesgo de síndrome metabólico, más riesgo de diabetes, en la adultez más riesgo de enfermedad cardiovascular. Las apneas de sueño, la infertilidad, que después lo vamos a ver, pero tengan en cuenta que no toda mujer con síndrome de ovario poliquístico va a tener un problema de fertilidad, ¿sí? Un 30% seguramente ovula normalmente y no va a tener esta afectación. Son mujeres que se vio que tienden a tener mayor depresión y ansiedad y tienen más riesgo de cáncer de endometrio. ¿Todas las mujeres tienen todos estos riesgos? No, depende de cada caso puntual y de cuál fue la manifestación que tuvo esa paciente. Entonces, ahora lo vamos a ver un poco mejor. En la primera etapa de la vida, después de la primera menstruación, lo primordial, lo más característico son las alteraciones en la reproducción, que incluyen las alteraciones menstruales, el hirsutismo y, cuando empiezan a buscar embarazo, más riesgo de infertilidad, que les repito, no todas lo tienen. A medida que pasan los años, empiezan a predominar más las alteraciones metabólicas, el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular y el de cáncer de endometrio. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la vida uno las acompaña desde siempre a estas mujeres porque va cambiando el cuadro. Muchas veces después de los 35, a los 37 años, las menstruaciones solitas se regulan. Y uno dice, wow, me curé, ¿qué está pasando? Eso, bueno, los andrógenos, que son estas hormonas que están altas, normalmente disminuyen a lo largo de los años, ¿no? Es algo normal. Entonces a estas mujeres, cuando baja un poquito ese nivel de andrógeno, normalizan. A veces normalizan después de un embarazo, pero no quiere decir que estén curadas, sino que esa manifestación clínica mejoró y muchas veces, si no tenemos las buenas medidas higiénico-dietéticas, si no cuidamos a esa paciente, empiezan a ser más frecuentes las alteraciones metabólicas. Entonces, a lo largo de la vida hay distintas manifestaciones donde nosotros las vamos a acompañar y mejorar. El riesgo metabólico realmente es una de las principales complicaciones porque tienen más riesgo de intolerancia a la glucosa, así de valores elevados de glucemia, sin llegar a ser diabetes, 3 veces más que cualquier paciente obesa sin ovario poliquístico. ¿Sí? Es algo que se ve que va independiente de esa obesidad. Y el riesgo de diabetes 2 se habla que es de 5 a 10 veces mayor. Esto es un montón. ¿Qué pasa con la diabetes?
sabemos que la diabetes es una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores que van a llevar a que uno la produzca o no, que la termine desarrollando o no. Factores genéticos, las medidas higiénico-dietéticas que lleve, si hay antecedentes familiares es muy primordial. Entonces, no siempre van a desarrollar la diabetes, va a depender de muchos otros factores, depende de cómo se cuide, si hace actividad física, pero igualmente el riesgo es mucho mayor que de otra persona. Entonces, esto es más para un médico, por ahí, fíjense, pero me interesa que lo sepan, porque a veces con el diagnóstico de la poliquistosis, uno dice, voy a un médico y me dice que tengo, pero después me dijeron que no. Y entonces, ¿yo tengo o no tengo? Yo a veces les digo, seguramente lo tengan, pero hay que ver qué grado, qué gravedad de esa poliquistosis tiene cada mujer, porque no todas van a tener el mismo riesgo. Entonces, fíjense, desde el año 1921, ya un grupo de investigadores, de médicos, vieron que había 7 mujeres que eran muy parecidas, y decían que era la diabetes de la mujer barbuda, ¿no? Ya veían que había mujeres que tenían un poco de más vello y que tenían diabetes. Más adelante asociaron algo muy parecido, mujeres con amenorrea, que esto es falta de menstruación por 3 meses, por más de 3 meses, los ovarios poliquísticos, y que algunas tenían más vello, eran obesas, empezaban a ver estas relaciones. Más adelante, desde el 2003, 1990, 2006, tenemos los 3 diagnósticos que se utilizan hoy en día para hacer el diagnóstico. Básicamente, estos 3 consensos tienen en cuenta estos 3 puntos de los que hablábamos: el hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, la oligoanovulación con las alteraciones menstruales y la característica ecográfica de ovario poliquístico. Cada uno de estos consensos es utilizado hoy en día y los 3 son distintos. Por ejemplo, el último es el que dice, no, si la mujer no tiene vello y no tiene las hormonas altas, no es un ovario poliquístico. El consenso de Rotterdam es uno que es más laxo, casi todo entra, es más el de la bolsa de gato, casi todo uno puede llegar a meterlo ahí. ¿Y qué tiene? Que los médicos hoy en día eligen cuál usar, no es que usamos el último. Cada médico, los 3 están válidos hoy en día. Entonces esto es lo que a veces genera confusión, de si yo soy más estricta y le doy más importancia a las hormonas, o si le doy más jerarquía a esa ecografía que le hice, o si al trastorno menstrual. Entonces, esto de que no hay un diagnóstico único, sino que estamos avalados a utilizar distintos consensos, genera estas dificultades en tengo o no tengo, que tantas veces vienen y nos dicen. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando usted dice, bueno, y al final tengo o no tengo. A mí lo que me interesa y es lo que se intenta llevar hoy en día a cabo es, hay un diagnóstico, no es que no existe un diagnóstico, pero más allá de eso es importante ver qué fenotipo, qué característica tiene esa mujer. Entonces, más allá del diagnóstico en sí, es ver si es una variante clásica, una variante ovulatoria o una variante normoandrogénica. ¿A qué nos referimos? La variante clásica son esas mujeres que nos generan mucha duda, que generalmente tienen un diagnóstico bien claro y conciso, donde tienen el aumento de vello, tienen las hormonas altas, no ovulan, tienen alteraciones en la menstruación, te dicen, no, este año mi última menstruación no tuve. Tienen las características ecográficas de ovario poliquístico. Eso no hay ninguna duda. Lo mismo estas, que por ahí no tienen la característica ecográfica, ¿se acuerdan que un 20% les contaba que no había un patrón ecográfico? ¿Deja de ser ovario poliquístico? No, sin duda que también entra en estas manifestaciones. Pero también hay casi un 30% que van a ser ovulatorias, que por ahí menstruan bien, y lo que tienen es alguna hormona más alta, algún aumento de vello, y el patrón ecográfico, o las más leves. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos interesa esto de esta clasificación que para mí es fundamental? Que nos da también, nos habla de qué severidad tiene esa mujer y qué riesgo va a tener. Porque estas variantes, las clásicas, son las que característicamente tienen más irregularidades menstruales, tienen este hiperandrogenismo más elevado, con las hormonas más altas, y son las que tienen más complicaciones. Entonces la idea es que de esa bolsa de gato que teníamos al principio, empezar a separar un poco las aguas. A todas las podemos clasificar como síndrome de ovario poliquístico, pero no son todas iguales.
Algunas tienen más riesgo, algunas tienen más manifestaciones que otras. Y eso sí es importante. Último, con respecto al diagnóstico, es un diagnóstico que se llama de exclusión. Para nosotros decirle que hay un ovario poliquístico, estamos obligados los médicos a descartar otras patologías asociadas. ¿Por qué? Porque traen la misma manifestación clínica, que son problemas de tiroides, aumento de la prolactina y afectación en la glándula suprarrenal. Esto es una enfermedad, lo que quería demostrarles acá, que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, que es otro origen, es otra característica, pero que se representa de manera muy similar. Entonces, esto sí o sí lo tenemos que descartar. Y esto depende del paciente y los síntomas que tengan, se descarta un exceso en el cortisol o una acromegalia. Esto ya son cosas más raras que el médico define a quién se lo solicita y a quién no. Y esto es raro porque lo más frecuente, si yo tengo una mujer que no menstrua y que tiene vello, en el 95% de los casos yo le puedo decir, y lo más probable es que vos tengas un ovario poliquístico. Pero para asegurarlo, primero tengo que descartar esto. Y bueno, ¿por qué se produce? Y esto, vieron que yo les mostraba en ese gráfico, es una patología, una enfermedad que la conocemos de hace muchos, muchos años y que está descrita desde 1921. Y a pesar de eso, todavía tampoco queda claro el por qué se produce. Se sabe que son muchos los factores que intervienen. Por un lado, hay una susceptibilidad genética, se ve que hay una herencia de madre a hija, se ve que hermanas tienen más riesgo, sobre todo esto lo ven en estudios con hermanas gemelas. Hay factores ambientales, hay un defecto a nivel hipofisario en la secreción de esa LH y FSH, que son las principales hormonas que le dicen al ovario que trabajen, y todo esto va a generar, asociado con la insulina resistencia, que genera la disfunción ovulatoria. Entonces se hace un círculo vicioso. ¿De dónde arrancamos? Podemos arrancar de cualquiera de estos tres puntos. Tengo insulinoresistencia, eso puede generar una disregulación a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, de esa secreción de hormonas. Esto me puede generar una alteración a nivel de la función de los andrógenos en el ovario, que puede empeorar aún más la insulinoresistencia, ¿no? Y el huevo y la gallina. ¿Qué me trae todo eso? Los andrógenos altos con la anovulación. Y sabemos que hay todo esto que se produce, está dado por alteraciones genéticas, por una gran influencia de la obesidad y por otros disruptores o medidas generales que actúan desde afuera. La obesidad es un patrón tan característico que a veces ahí sí uno les dice, bajan de peso, logran bajar de peso y se les soluciona todo. Logran mejorar los andrógenos, empiezan a menstruar mejor. Entonces es un punto primordial para trabajar en estas mujeres. Esto es para representarles cómo es esa alteración a nivel hipofisario, ¿no? Esto es a nivel central, estas son las hormonas que le dicen a la hipófisis que trabaja, y en la hipófisis se secreta la LH y la FSH. Estas hormonas en el ovario poliquístico pierden el pulso, la frecuencia normal por la que le dicen al ovario que trabaje, ¿sí? Si uno dice, este es un pulso normal, en el ovario poliquístico está totalmente alterado. Entonces, muchas veces tienen esto, más LH que FSH. Y ya vamos a ir terminando con esto, y brevemente no podía dejar de hablar de tratamiento, pero bueno, fíjense que hablé que todo era variable, que depende de la clínica, depende de las complicaciones, depende de la severidad. El tratamiento va a depender de todo eso porque nos consulte la mujer. Entonces, bueno, vamos a ver un panorama general. ¿De qué va a depender el tratamiento? ¿De a qué edad me consulta? ¿Sí? No es lo mismo una chica de 20 años que una mujer de 37, que por ahí busca embarazo, o una mujer de 50. ¿Sí? Y lo segundo, y esto es fundamental, ¿qué le molesta? ¿Por qué viene? Porque hay mujeres que tienen aumento de vello, tienen un hirsutismo franco, pero lo tienen de toda la vida, me cuentan que su mamá era igual y no le molesta. Dice, no, yo hago depilación definitiva, con eso me manejo y a mí eso no me molesta. A mí me molesta no menstruar bien. Bueno, yo su vello se lo dejo, está perfecto que no le moleste. Entonces uno por ahí en esa mujer va a elegir más regularle las menstruaciones. Entonces esto, ¿cuál es su principal afectación? ¿Por qué nos consulta? El tratamiento siempre va apuntado a
la principal queja o principal manifestación de la paciente. Y siempre separamos las aguas en busca embarazo o no busca embarazo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros principales tratamientos es un anticonceptivo. Entonces, si busca embarazo, ya esa herramienta no la tenemos. Entonces vamos a, si le molesta el vello, ¿qué opciones tengo? Anticonceptivo. Los anticonceptivos por distintos mecanismos mejoran el vello. No es un efecto inmediato, el folículo piloso tiene un tiempo y el vello tiene un ciclo, entonces muchas veces esa mejoría se ve más cerca de los 6 meses de tratamiento. A los 3 ya te dicen, no, lo veo más débil, me depilo menos frecuente, pero sepan que esto no es algo que sea inmediato. ¿Qué anticonceptivo? Cualquiera les tiene que mejorar. Hay algunos que uno elige más que otros, ¿no? Los anticonceptivos tienen estrógeno y progesterona. Generalmente usamos el tipo de progesterona que es más antiandrogénica, como la drospirenona, por decir uno. ¿Sí? Que suelen ser igual los que más se utilizan. Si no es anticonceptivo, ¿hay opciones para el vello? Sí, las hay. Son estos compuestos que son antiandrogénicos, que se llaman, que es la espironolactona y la flutamida. ¿Qué pasa con estos? ¿Por qué? Muchos dicen, ay, nunca los vi, no los usamos tanto. ¿Por qué? Porque si la mujer se embaraza tomando estos medicamentos, tienen más consecuencias, tienen efectos teratogénicos. Entonces siempre lo ideal es asociar estos a un anticonceptivo. Pero muchas veces solo con anticonceptivo es suficiente, entonces no siempre necesitan agregarle algo más. Por eso es que generalmente el anticonceptivo sigue siendo nuestro caballito de batalla. Alteraciones de la menstruación, que es lo más fácil, seguramente barato, droga segura, siempre es fundamental que la mujer no fume, depende también de la edad, pero un anticonceptivo seguro que le va a mejorar la alteración en la menstruación. Una chica jovencita que menstrua cada 40 días y no quiere tomar un anticonceptivo porque no lo necesita como anticoncepción, ¿es necesario tratarla? No. Si es cada 40 días y ella eso no le molesta, no le genera miedo, porque a veces viene y dice, no, me da miedo que si me embaracé y vivo asustada y me genera muchas molestias porque nunca estoy preparada y no sé si me va a venir o no, eso es otra cosa. Pero a veces son chicas que saben que ellas cada 40 días menstruan. Y uno las puede dejar así, porque eso no le va a traer una complicación. Que es distinto a una mujer que por ahí se pasa 3 meses sin menstruar, que eso no lo podemos permitir, es nuestro tope. Más de 3 meses sin menstruar, de ninguna manera, porque después empiezan esas complicaciones de riesgo de cáncer de endometrio en la adultez o en la vejez. Así que eso definitivamente no lo podemos permitir. No se puede dar un anticonceptivo, bueno, por ahí solo con progesterona, si es algo muy leve, muchas veces pueden llegar a regularizar con otra cosa como esto, como la progesterona cíclica. Cuando hay infertilidad, y esto es todo un tema que podría dar una charla entera y sobrarme tema todavía para hablar de infertilidad y ovario poliquístico. ¿Siempre va a haber infertilidad? No. ¿Siempre hay baja reserva ovárica? No. ¿Qué nos interesa de esto? Que muchas veces necesitan alguna ayuda para lograr ovular. Dentro de eso, para estimular la ovulación, muchas veces es suficiente con lo que se llama citrato de clomifeno, ¿sí? Que es una pastilla que toman en su casa. Y muchas veces se benefician con el uso de metformina, que es un insulino sensibilizador. ¿Qué pasa con esto? Lo que nos interesa de las mujeres es que ellas mismas, uno dice, bueno, vas a empezar a buscar un embarazo, busca solita. Pero por ahí no esperamos un año a ver si se embarazan o no se embarazan, porque ya sabemos que hay una patología. Entonces uno intenta acomodarles las hormonas, ver qué pasa con sus menstruaciones solitas, ver si ovula, si no ovula, y si a los 6 meses no se embarazó, ya la derivamos al sector de fertilidad porque se va a beneficiar con otro tipo de tratamiento, ¿sí? Y otro componente que suele estar asociado es el componente metabólico y lo que veníamos hablando, que ahí, depende de la paciente en especial, se puede beneficiar con la metformina. La metformina es una droga muy fiel que conocemos hace muchos años, la usamos mucho en este tipo de pacientes. No siempre es necesario que la usen. Por ahí, dentro de su manifestación clínica, es una chica flaca que no tiene otros riesgos y no necesita metformina, así que no es que siempre la van a tener que tomar. No tiene ninguna acción sobre el vello.
Sí se plantea que mejoraría ovulación, entonces en casos más leves puede ayudar a mejorar los ciclos menstruales, pero más que nada para atacar el componente metabólico. La metformina sola, si no hace dieta y actividad física, si no tiene un buen plan alimentario, no va a servir de nada. Entonces, primero y número uno acá, en el centro, les diría de todo esto, son las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Cuidar mucho, mucho el peso. ¿Cuándo está indicada la metformina en las pacientes con ovario poliquístico? Si buscan fertilidad, uno lo puede evaluar, y si no, más que nada cuando ya hay una alteración de la glucosa, ¿sí? Es discutido si a toda mujer con poliquistosis de ovario hay que hacer una curva de glucosa o no. Se discute y depende del parámetro. Hay quienes que dicen que solo el que tiene más riesgo porque tiene antecedentes familiares o porque tiene obesidad, pero la verdad muchas nos terminan entrando en eso y es bueno evaluarlas para ver si se pueden beneficiar con la metformina. Pero sin duda, lo que más se van a beneficiar es cuidando el peso, ¿sí? Entonces, bueno, este es un panorama muy especial porque depende de muchas cosas. Hay otros tipos de medicación más natural que uno se puede plantear hoy en día, el chilinositol, que por ahí no escucha, pero bueno, eso uno va definiendo en cada paciente en especial y por qué nos consulta y cómo tolera la medicación y si no tiene alguna contraindicación para alguno de estos, y uno ya es un tratamiento muy individualizado, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido. Es una de las patologías más frecuentes y todavía hay muchos interrogantes o muchas dudas. Pero bueno, lo bueno es esto, ¿no? Saber consultar, hacer la consulta, ver en qué se benefician, cuál es el riesgo principal, qué es lo que a mí más me molesta, es el vello, es otra cosa. Y siempre, lamentablemente, son pacientes que, no siempre, pero muchas veces, que esto del peso y esta dificultad en bajar de peso nos cansa mucho, ¿no? Se cansan, porque decís, pero esto lo tengo de toda la vida, y uno le dice, sí, te va a acompañar toda la vida, entonces amigate con eso e intenta mantener la vida más sana que puedas, porque es lo que más las va a beneficiar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo de responder algunas de las preguntas que les hayan ido surgiendo. Entonces, por ejemplo, acá me cuentan, este es un tema muy importante que no llegué a charlarlo por tiempo, pero miren, me ponen, mi hija con 18 años no menstrua y todavía no tengo diagnóstico. ¿Saben qué les digo? Me parece bien que no le hayan dado un diagnóstico. Esto hay que evaluarla, ¿eh? ¿Qué pasa? Con las chicas jovencitas, muchas veces no podemos dar un diagnóstico, porque en todo, hay que ver a qué edad menstruó igual, ¿no? Cuándo fue la primera menstruación, pero en todos esos primeros años a veces existe lo que se llama un eje inmaduro, que todavía las hormonas no terminan de actuar y por ahí menstrua, no menstrua, pero bueno, hay que ver realmente cómo fue en este caso, ¿no? Pero lo que a mí me interesaba marcar de esto es que uno intenta no hacer un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico hasta un poquito más grandes. Hay guías que hablan de más de 20 años, hay otras que hablan de más de 24 años, porque muchas veces las adolescentes tienen niveles de testosterona un poco más elevados, pero son normales para esa edad, y no quiero decir que tengan un ovario poliquístico. Entonces uno tiene que estar cauto a la hora de dar un diagnóstico. ¿Qué nos pasaba? Son chicas que creían que no se iban a embarazar, que no iban a poder, porque uno les estaba diciendo tenés un ovario poliquístico y venían embarazadas a los 22 años con un embarazo no deseado. Entonces uno con esto es acompañarlas y ir viendo. Pero bueno, depende de qué menstruaciones tengan, ¿no? Y de cada caso en especial. Acá me ponen, ¿se trata el hirsutismo? Parezco un hombre. Se trata, hay muchas opciones de tratamiento. Muchas veces nuestro caballito de batalla, les digo, es un anticonceptivo. Hay muchas variantes de anticonceptivos hoy en día. El anticonceptivo es una droga segura, es económica, hay una ley de anticoncepción, entonces algunos conseguimos seguro, después hay mejores, nos gustan más unos que otros, ¿no? Eso es cierto, pero algunos hay. Y si con el anticonceptivo no anda bien, tenemos medicamento para asociar. Igual está visto por las guías generales de hirsutismo que lo mejor sigue siendo la depilación definitiva. Si uno quiere la clave, termina siendo esos tratamientos estéticos. Tiene que, bueno, es un tema de costos a veces, que uno no lo puede afrontar, pero si uno tiene que decir el tratamiento ideal, es el estético. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo
acá abajo más preguntas. Si la metformina provoca ovario poliquístico, no rotundo. No sé qué será la asociación, pero les digo, no, la metformina no provoca ovario poliquístico. El ovario poliquístico, si siempre se mantienen con quistes o pueden desaparecer. El ovario poliquístico, la característica ecográfica, hay que ver si es parte de un síndrome de ovario poliquístico o es una poliquistosis ovárica aislada, como les decía. No son sinónimos, son cosas distintas. Y los quistes pueden ir desapareciendo. Muchas veces va muy ligado a la anovulación, entonces depende, bueno, de qué etapa de la vida o qué tratamiento esté esa mujer. Acá hay otra pregunta de una chica jovencita, lo mismo, no apurarse. Yo entiendo que uno quiere un diagnóstico, ¿no? Uno dice, bueno, pero no menstruan, no me dan, parece que uno no le da bolilla, ¿no? Como yo quiero que me digan qué tiene. A veces cuando son tan jovencitas somos más cautas. Igual hay que estudiarlas, no es que digo que no hay que estudiarlas, pero sí no acelerarnos a la hora de dar un diagnóstico porque son edades donde todavía pueden variar los cuadros. La depilación definitiva, si es efectiva, si es el tratamiento ideal, muchas veces acompañado de un tratamiento hormonal les va mejor. Anticonceptivos, ¿cuáles son convenientes? Otra pregunta, sin progesterona, sin estrógenos y por qué. Cualquier anticonceptivo va a mejorar. El anticonceptivo actúa por distintos mecanismos. El que hacen todos, es que aumenta la CHBG, que es la hormona transportadora de andrógenos. Al aumentar esta hormona, hace que la hormona libre, los andrógenos libres, bajen, ¿sí? Entonces hay menos acción de esas hormonas como la testosterona. Entonces cualquier anticonceptivo va a mejorar. Por otro lado, hay anticonceptivos que son los más utilizados, los que tienen drospirenona, que son los característicos generalmente, que son antiandrogénicos. La progesterona que tiene un efecto antiandrógeno, entonces son los ideales. La progesterona sola, hoy en día hay un anticonceptivo nuevo, que es de drospirenona sola, que es nuevo, y es una buena opción, por ejemplo, para mujeres que tienen alguna contraindicación de los estrógenos, ¿sí? Entonces, cada vez, por suerte, vamos teniendo más opciones. Acá me preguntan si queda dolor de ovarios, aún sin menstruar. Eso sería como un tema aparte, porque el ovario poliquístico en sí no necesariamente tiene que tener dolor en la menstruación. Entonces sería para estudiar más puntualmente. Si es mujeres que tienen quistes residuales que quedan, porque hay una endometriosis que genera mucho dolor, pero no necesariamente va a ser por un ovario poliquístico, ¿sí? Entonces acá me preguntan si con una paciente que tenía ovarios poliquísticos en una ecografía le dijeron que no quedaban más quistes, si podían volver. Los quistecitos, depende mucho de la ecografía quién la hace. Esto es lo triste de cualquier ecografía por cualquier cosa, es operador dependiente, es un método operador dependiente y depende del médico que la hace y con qué máquina la utiliza, qué equipo tiene, qué experiencia tiene en eso. Entonces a veces los quistecitos pueden desaparecer porque, por ejemplo, una mujer con una obesidad importante y a lo largo del tiempo mejoró su peso, no saben cómo mejora el ovario poliquístico cuando logramos que bajen de peso. A veces uno las ve y vas viendo cómo mejoran la menstruación y también pasan los años, ¿no? Pero empiezan a mejorar, entonces sí puede ser que esos quistes, ese patrón ecográfico, también mejore. Vamos viendo. El implante en el brazo, si sirve, esta medicación, estos anticonceptivos de Implanon, tienen solo progesterona. Y es un tipo de progesterona que no va a ser tan eficaz para el vello. Así que no sería la mejor opción en casos de ovario poliquístico. Va a generar anticoncepción, pero para el vello en ese caso no sería lo ideal. Así que bueno, ya estamos en horario. Vamos a dar cierre a esta charla. Les digo, es tan amplio que podríamos pasarnos días hablando de ovario poliquístico y de sus distintos enfoques, ¿no? El enfoque sobre las alteraciones menstruales, o el enfoque sobre el vello, o sobre la infertilidad, que a mí me encantan esos temas, me gusta mucho poder ayudarlas en eso,
o el enfoque sobre lo metabólico. La idea es que tengan un diagnóstico seguro. Lamentablemente pasa esto, tengo, no tengo, cuál es el mejor tratamiento, tomé anticonceptivos toda la vida, ¿no me dan otra cosa? Bueno, muchas veces ese es el tratamiento, ¿no? Y el día que busque un embarazo, bueno, se planteará otro tratamiento, pero es válido, es acompañarlos y estar viendo en cada etapa qué es lo que va necesitando. Bueno, ahí saludan hasta de Río Negro, miren qué lindo. Esto es lo lindo de este programa Más Cerca, ¿no? Que permite hasta, yo veo pacientes que atiendo de toda la vida, a Mirta la veo, a todos, y es lindo eso, ¿no? Poder conectarse en esta época tan difícil que estamos viviendo, que gente del interior también tenga acceso. Así que muchas gracias y espero que les haya servido.